Desde que asumió Javier Milei hay una frase que circula mucho en lo que denominan el sistema financiero y los grandes empresarios, que es el mercado está de fiesta. ¿Qué significa el mercado está de fiesta? Bueno, que para aquellos que saben hacer negocios en un país que se hunde, bueno, efectivamente hacen un montón de negocios. Por un lado, a través de lo que ya han escuchado, que es el carry trade o la bicicleta, que es algo muy sencillo. La verdad que no hay que hacer un doctorado en economía para entenderlo, ni ser un financista. Es que el gobierno toma la decisión intervencionista y estatista, de mantener un dólar con una tablita de devaluación del 2%, y por el otro lado toma otra decisión intervencionista y estatista de ofrecerte unas letras que te dan una tasa mayor que ese 2% mensual. Entonces los que entran en esa bicicleta agarran los dólares, los cambian a pesos, con esos pesos compran la letra y en algún momento le van a avisar, ahora podés salir, ahora tenés que salir. Pero en el medio van haciendo una ganancia en dólares que ya superó el 30% en dólares y que no tienen ningún negocio legal en el mundo. Todo financiado y dirigido por el Estado argentino. Ahí hay un dato que si alguien entrevistara a Milei le diría, usted es el recontraestatista, recontra interviene el Estado. No habría forma de hacer este negocio sin que el Estado lo garantizara. Pero él dice que viene a correr el Estado para que se puedan hacer negocios. Bueno, el mayor negocio de la era Milei lo garantiza el Estado. No habría forma de hacerlo. Pero después está el otro negocio, que es el negocio de las acciones, ¿sí? Que tiene un sentido. Yo siempre les digo, no, esto no es un alegato contra el mercado de capitales, todo lo contrario. Yo creo que el mercado de capitales, las bolsas, tienen un sentido si se las tomará para la producción. Porque una empresa sale a cotizar en acciones, porque necesita capital, entonces dice, resigno una parte de mi propiedad, la divido en acciones, vendo esas acciones a personas, con eso obtengo dinero y con ese dinero crezco, produzco más, genero puestos de trabajo, muevo la economía, etc. Esa es la idea madre, por lo menos, de cotizar, de salir a la bolsa, de tener acciones y también del mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales? Hay dinero dando vueltas, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés 10 lucas, otro tiene 10 lucas, que yo, y vos la tenés muerta ahí o en un plazo fijo, en lo que sea, no genera nada. Ahora, el mercado de capitales, la idea madre, y es buena, la idea madre es, agarremos tu 10 lucas, mis 10 lucas, las 10 lucas de cada uno, se la prestamos a una empresa, y esa empresa con eso pone una nueva línea de producción, genera puestos de trabajo, genera movimiento económico, etc. No es mala la idea de eso. Es más, debería funcionar y muy bien. Y todos, en vez de ir a comprar dólares, poner un plazo fijo, hacer alguna cosa, sería bueno que invirtiéramos cuando tenés, aunque sea un mínimo de ahorro, en prestárselo, por ejemplo, a una pyme para que ponga otra línea de producción. Y después esa pyme te lo devuelve. Es una deuda, te lo devuelve con un interés. Bueno, acá no está pasando eso, lamentablemente. Acá están de fiesta porque suben las acciones de las principales empresas de la Argentina que cotizan en bolsa, y así lo mostraban el fin de semana en los distintos diarios. El efecto Milei sobre el valor de las empresas argentinas, ¿no? Entonces mostraba que subieron 129% en promedio, y ahí tenés al Banco Superville, cuya acción aumentó un 377%, el Banco Galicia, la acción aumentó 331%, el Banco Macro, la acción aumentó 291%, Sociedad Comercial del Plata es Pérez Compán, ¿sí? 286%, Banco Francés, 271%, TGN, Transportadora Gas del Norte, 266%, Transener es la que lleva la energía de un lado al otro del país, su monopolio. Su acción aumentó un 221%, YPF, 195%, sigamos con las otras acciones. TGS, que es la otra, 158%, Banco de Valores, 143%, Cablevisión Holding,
del Grupo Clarín, 138%, igual que Telecom. Vima, que es la empresa que también maneja la bolsa, etcétera, 124%. Pampa Energía, también dueña de la energía en la Argentina, 117%. Central Puerto Energética, 112%. Loma Negra, que es de cemento, 69%. Mirgor, Cresud, etcétera. Entonces, publicaron esto como decir, qué bien que está todo. Suben las acciones de las empresas. Y es una pregunta, ¿eso está mejora o empeora la economía? ¿Eso genera más trabajo o genera menos trabajo? ¿Eso hace que las cosas salgan más baratas? ¿Qué cambió ahí? Bueno, obviamente no es con todas lo mismo, pero por ejemplo, ¿por qué suben tanto las acciones de los bancos? Por el negocio que les dije al principio. Porque los bancos, con un gobierno como este, tienen garantizado por el Estado un negocio. ¿Eso genera más puestos de trabajo? No. ¿Eso genera más movimiento económico? No. ¿Eso beneficia al país? No. No cambia. Tampoco cambiaría al revés. Hoy están, por ejemplo, hablando mucho de la cotización de empresas, pero cuando una fábrica vale más o vale menos, pero produce lo mismo, la verdad que si produce lo mismo, genera los mismos puestos de trabajo, lo que hay ahí es una especulación sobre el futuro de esa fábrica. Y es un tema para discutir hoy, porque no se puede estar mirando solamente este número, que está bárbaro que crezca la cotización de las empresas argentinas, pero están creciendo por una expectativa de negocios que no está vinculado con la Argentina, no está vinculado con el mercado interno, no está vinculado con el trabajo, no está vinculado con la eliminación de la pobreza. Es simplemente una expectativa de negocios con el gobierno más estatista que hay. Pero estatista para garantizar negocios. No es que subió la acción de la empresa energética y tenemos mejor energía, o te sale más barata la luz. No es que subieron las acciones de las empresas que venden comida y tenés más barata la comida, o hay más laburo. Al revés. Al revés. Ayer lo entrevistamos a Pablo Moyano. Todos los medios tomaron un título importante, que era que están analizando hacer un nuevo paro de acá a diciembre. Pero Pablo Moyano dejó un dato, que es que ¿qué está pasando con los camiones? Mirá. Quieren dibujar algo que no existe, como que la inflación está controlada. Y yo siempre digo lo mismo. Si bajó un poco la inflación es porque no hay consumo. Me canso de decirlo. Un camión de recolección de residuos en una economía normal, por noche levanta 12.000 kilos de residuos. ¿Y ahora? Su gran mayoría de resto de alimentos. Hoy cargan 5.000, 6.000 kilos. Los camiones de La Serenísima y de Sancor van por la mitad. Ni hablar de los camiones de carne o de agua, de gaseosa, o de alimentos. Un desastre. Un compañero que capaz de un camión iba a hacer 2 viajes, hoy un camión, un solo viaje y te vuelve por la mitad de la mercadería. Entonces, ¿en qué beneficia ese aumento de las acciones? Obviamente crece el patrimonio de los dueños de esas acciones, que no paga además impuestos tener acciones, les aviso. Entonces, una forma también de eludir impuestos, si pasa mucho a fin de año, es que van, compran acciones, le avisan al contador, el contador dibuja un poquito, después las venden y se evitan pagar algunos impuestos. Pero aparte de eso, lo único que crece es el patrimonio de esas personas en acciones, que además utilizan ese patrimonio y las ganancias de ese patrimonio para financiar cosas como la Fundación Faro, que es la fundación de Agustín Laje, que difunde el odio, que difunde la violencia, que difunde una prédica contra los derechos humanos, que difunde una prédica antidemocrática. Y todos esos, los dueños, los CEO de esas empresas que les mostré recién, fueron y pagaron $20.000 para ir a cenar con ese chico. Para legitimarlo y para financiarlo. ¿Y qué pasa en el país que contaba Moyano? Bueno, cae todo. En estos días veíamos el dato de Sentia, con la caída del consumo masivo, acá lo estamos viendo, del 20,2% promedio del país, el 24,4% en el AMBA. Caída en autoservicios, caída en los supermercados. ¿Sí? La que les dije recién es autoservicios.
La de supermercados es del 20,7 y del 18. Caída tremenda del consumo. Y se ve también en otros datos. Recién hablaba de la carne. Tenemos el peor consumo en 34 años de carne. Carne de vaca. El peor. Teníamos un promedio de 60 kilos en los últimos 34 años. Estamos consumiendo 45. Nos chorearon 15 kilos de carne. Nos chorearon 15 kilos de carne. Tenemos también lo de los medicamentos, que hoy hablamos mucho de eso. Esta es la variación del precio de los medicamentos. 300, 290% de aumento en medicamentos básicos, ¿sí? Optamox, ibuprofeno, aspirinas. Y tenemos incluso en un país donde tenemos una costumbre que es tomar mate, una caída de casi 10 puntos de consumo interno de mate, de yerba mate. Dejamos de tomar yerba mate. Y están de fiesta, porque suben las acciones de los bancos, de las energéticas. Y están de fiesta, ¿eh? Y te dicen que todo funciona, y que baja el riesgo país, y que se paró la inflación. Bajó el consumo de yerba mate. De yerba mate. Entonces lo único que son es ser accionistas del hambre. Y están ganando un montón de plata siendo accionistas del hambre. Un montón de plata. Porque los balances de las empresas dan que ganan plata. Ganan más que antes incluso. Porque subieron precio y bajaron producción. Como contaba recién Pablo Moyano, los camiones de leche van a la mitad. Pero la Serenísima tuvo un 2000% de diferencia en su rentabilidad de un año al otro. Eso significa que produjo menos, pero te la cobró el triple. Es bastante sencillo el cálculo. Bueno, esto es realmente lo que sucede y lo que quería contarles hoy. Que están siendo accionistas del hambre. Y ahí les está yendo muy bien también. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad.